Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la estrategia Aprende en Casa. Yo soy Enrique Rodal y los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido, que aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Aprovecho para recordarles la importancia de mantener en todo momento buenas medidas de higiene y salud, como lavarnos las manos constantemente o consumir alimentos frescos y bajos en grasas y azúcares. Y para esta sesión, tengo el gusto de presentarles a la profesora Ivonne Cristina Falcón Galindo. Bienvenida, maestra. Bienvenidas alumnas y alumnos que cursan el primer grado de educación secundaria. Nuevamente estoy contenta de compartir una sesión más de la asignatura Lengua Materna. En esta sesión trabajaremos sobre varios modelos, un mismo estilo, y revisaremos distintas opciones para redactar una carta formal. Recuerden que el conocimiento lo construimos entre todos, por lo que les recomiendo apoyarse en su maestra o maestro, así como en su libro de texto, para complementar y profundizar su aprendizaje. Durante esta sesión abordaremos el aprendizaje Escribe cartas formales y nos centraremos en el propósito, identificar semejanzas y diferencias en cartas formales. Recuerden que este tipo de documentos tiene la finalidad de asentar por escrito una serie de asuntos y se utilizan para solicitar un trámite o petición a alguna dependencia o persona encargada de alguna institución. ¡Qué interesante, profesora! Eso nos ayudará a comunicarnos por escrito de mejor manera según el objetivo que queramos alcanzar. Los materiales que vamos a utilizar durante nuestra sesión son 1. Libreta de notas. 2. Bolígrafo o lápices. 3. Libro de texto de lengua materna. 4. Recopilación de cartas formales. Les recomiendo tomar notas, así como registrar las dudas, inquietudes o dificultades que puedan surgir durante el planteamiento de la sesión. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se sugieren. Profesora, las cartas formales se parecen a las cartas informales. Digamos, son mensajes escritos que se intercambian entre dos o más personas. Así es, pero estas obedecen a una situación comunicativa distinta, pues mientras las cartas entre dos amigos o parientes sirven para intercambiar detalles personales o afectivos, las cartas formales sirven para establecer una relación con otra persona o institución con el fin de negociar, llevar acuerdos, evitar confrontaciones, resolver problemas o dejar asentada una información determinada. Por ello, la carta formal debe contener toda la información necesaria para que el destinatario, es decir, quien recibe la carta, entienda qué situación queremos tratar. ¡Qué importante! Veo que la carta es un gran ejemplo de cómo el lenguaje escrito es un excelente mecanismo para buscar soluciones. Sí, pero no debe usarse cualquier lenguaje. El lenguaje escrito que se emplea en este tipo de cartas debe ser claro, formal y respetuoso, pues esto garantiza que la comunicación sea fluida y evite malos entendidos. Pero para seguir adelante con nuestra sesión, me gustaría que entre todos hiciéramos un recuento de lo que sabemos sobre las cartas formales. Les pido a alumnas y alumnos que nos ayuden a complementar las siguientes frases. Una carta formal se utiliza para... El lenguaje de una carta formal debe ser... ¿Los elementos que integran una carta son? Profesora, cuando he leído cartas, me he percatado de que todas tienen algunos aspectos en particular, como la fecha, nombre del destinatario, el planteamiento del asunto o desarrollo y la firma de quien le envía. Tienes mucha razón. Y ahora vamos a realizar un reto sobre los elementos que integran las cartas. Pero antes, déjenme decirles que las cartas formales tienen ciertas semejanzas, pero también diferencias, y esto depende de la intención con la que se escriban. Esto dicho, les propongo un reto sobre los elementos que integran una carta formal y en el orden que aparecen. Les pido que lean la lista y enumeren del 1 al 7 según el orden en que se introduce cada elemento. Despedida. Nombre y firma del remitente, es decir, quien envía la carta. Destinatario, persona a la que va dirigida la carta.
Encabezado con los datos completos de la institución que la envía. Desarrollo en el que se presentan los detalles del tema. Fecha y ciudad en la que se escribe. Apertura en la que se sintetiza el propósito del mensaje. Cierre en el que se concluye con un resumen y un llamado a hacer algo. Profesora, ¿puedo compartirles mis respuestas? ¡Claro! Perfecto. Dado que he visto algunas cartas formales que contienen estos elementos, creo que puedo haber acertado. Me parece una buena idea. Esto nos servirá para comparar respuestas con nuestras alumnas y alumnos. Creo que lo primero es 1. Encabezado con los datos completos de la institución que le envía. Muy bien. Regularmente, los datos del remitente contienen domicilio y otros datos de quién envía la carta. Suele situarse en la parte superior derecha. Después, pondré la fecha que corresponde a 2. Fecha y ciudad en la que se escribe. La fecha indica cuándo se emitió la carta, así como el lugar desde donde se está escribiendo. Habitualmente, la fecha puede enunciarse a 24 de marzo o a los 24 días del mes de marzo, aunque esta segunda fórmula es menos común y denota mayor formalidad. Otro elemento que integra la carta es el nombre de quien la recibe. Esto es 3. Destinatario, persona a la que va dirigida la carta. Efectivamente, ese es el destinatario. En el caso de un funcionario, se escribe su cargo inmediatamente después de su nombre y se coloca en letras negritas en la parte superior izquierda. Muy bien. Después se incluye la 4. Apertura en la que se sintetiza el propósito del mensaje. Empieza a abordar el tema que se tratará en la carta y para no entrar con un mensaje frío, empieza con un saludo. El saludo puede ser: estimada señora, apreciable ciudadano, respetable fulano, etc. Y a continuación, si se introduce el tema del que se va a tratar la carta. Enseguida, yo colocaría el número 5. Desarrollo en el que se presentan los detalles del tema. Maestra, yo creo que es el lugar central donde debemos escribir lo más claro posible nuestra idea, para que quede asentada nuestra intención al escribir la carta. Recordemos que dicha intención puede ser una petición, un reclamo o un agradecimiento. Excelente. Continúa, por favor. Una de las partes finales es el 6. Cierre en el que se concluye con un resumen y un llamado a hacer algo. Suele ser en un párrafo distinto al del desarrollo o asunto central y ayuda a reiterar el mensaje y la intención de la carta. Para finalizar, la número 7, despedida, nombre y firma del remitente, es decir, quien envía la carta. La despedida puede formularse de distintas maneras, como agradezco su atención, reitero mi consideración y respeto o quedo de usted, entre otras varias, y también suele incluirse en un párrafo distinto. La firma del remitente, quien la envía, va al final de la carta. Este es importante, pues le da autenticidad a la carta, es decir, quien la emite se hace responsable de lo que ha escrito. ¿Cómo les fue a ustedes, alumnas y alumnas? Espero que hayan contrastado sus respuestas, pues de esta forma podremos ir construyendo nuestros aprendizajes. Ahora las y los invito a que veamos unas cartas para identificar los elementos que mencionamos en el reto. Me parece bien, maestra. Esto enriquecerá el aprendizaje de las y los alumnos que nos están viendo. Lo primero que me gustaría que identifiquemos de esta carta es el remitente, es decir, quién la escribe. También la intención o propósito específico, que generalmente puede ser agradecimiento, solicitud o petición. Además de observar algunos elementos generales como la fecha, el destinatario, su cargo, la apertura, el saludo, la despedida y remitente. Pongan atención. Alejandra Martínez Belmonte, calle Olmo, número 25, Colonia Bosques, Colima. Código postal 28720. A los 18 días del mes de junio de 2019. Licenciado Luis Castro Lepe, director de la Escuela Secundaria General número 21.
calle Trípoli, número 214, Colonia General Anaya. Estimado director, la que suscribe, Alejandra Martínez Belmonte, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria General número 21, se dirige a usted para reconocer su labor en el programa Una Escuela Limpia, adquiriendo depósitos de basura para la comunidad escolar, contribuyendo con ello a mejorar la imagen de la escuela y cumplir el lema escolar de Educar con Valores. Por lo anterior, la Sociedad de Alumnos reconoce sus esfuerzos para mantener las instalaciones en condiciones higiénicas y de salubridad. Agradezco la atención a la presente y reitero nuestra consideración y respeto. Atentamente, Alejandra Martínez Belmonte, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria General número 21. Observen la carta detenidamente buscando semejanzas con cartas que tengan en casa. Profesora, veo que la carta comienza con datos generales del remitente. En algunas ocasiones se incluyen los datos del remitente al inicio, así como su dirección y datos de contacto. Otro aspecto que me llamó la atención es la fecha que, como ya había mencionado, profesora, está escrita con letra, no con número. Recuerden que dijimos que esta fórmula a los 18 días es muy formal. Si prefieren, pueden escribir a 18 de junio. Los datos del destinatario incluyeron su cargo y grado académico. Y después comienza con un saludo sencillo. Estimado director. Muy bien. ¿Y qué me dices del desarrollo y el cierre? El desarrollo es claro y sencillo. Se dirige al destinatario con el propósito de expresarle el agradecimiento de la Sociedad de Alumnos por la adquisición de depósitos de basura, pues manifiesta que esto ayuda a mantener las medidas de higiene y salud. La despedida es también formal. Sí, profesora, reitera consideración y respeto. Para entrar de lleno al ejercicio de observar diferencias y semejanzas, les mostraré esta otra carta. De igual manera, les pido que identifiquen aspectos como la forma en la que se encuentra redactada la fecha, el remitente, el desarrollo de la carta, el objetivo comunicativo, el cierre y la despedida. Santiago, Nuevo León, a 1 de julio de 2020. Ingeniero Alfredo Huerta Martínez, encargado de la región 4, Santiago Servicio Municipal de Agua Potable. Por medio de la presente, el que suscribe, C. Hernaldo González Torres, en representación de los vecinos de la colonia Torre Vieja del municipio de Santiago, le hace llegar un cordial saludo, al tiempo que se dirige usted de la manera más atenta para solicitar que se restituya el servicio de agua que fue suspendido hace un mes debido a los desastres naturales ocurridos en la región. Dicha solicitud se hace de conformidad con el derecho que consta en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible. Y el Estado garantiza este derecho. Esperando la atención de su respuesta en los tiempos que marca la ley, queda de usted C. Hernaldo González Torres. Correo hernaldo-gt@hotmail.com. ¿Qué opinan? ¿Qué elementos observaron? Profesora, yo noté que incluye la fecha al inicio, pero a diferencia de la primera carta, no se incluye ahí al remitente. El destinatario se menciona con su nombre completo y cargo. ¡Excelente! ¿Y qué notaste en el desarrollo de la carta? Es un lenguaje fluido y formal. En el primer párrafo se presenta el remitente dándole nombre y lugar de procedencia. También incluye un cordial saludo. Se establece que la carta tiene la intención comunicativa de establecer una solicitud. En este caso, la restitución del servicio de agua. ¿Observas algo más que pueda ser útil para favorecer la petición? Sí. Incluye un segundo párrafo donde argumenta que su solicitud está sustentada en el artículo 4 constitucional. Gracias a esta argumentación, es probable que la carta tenga una respuesta favorable.
Muy buena observación. Por último, se despide en espera de una respuesta en los términos que marca la ley y deja sus datos. Muy bien. Como pudiste observar, las cartas que presentamos tienen semejanzas y diferencias, pues además de que cada persona redacta y se expresa de distinta manera, cada una de las comunicaciones busca abordar una situación específica distinta: petición, solicitud o agradecimiento. Ahora, los reto para que entre todos vayamos complementando un cuadro comparativo. Veamos el cuadro y posteriormente leamos las cartas para que vayan tomando nota, tracen un cuadro similar en su cuaderno. Remitente, ¿quién escribe la carta? ¿A quién se dirige? Persona, institución, autoridad, funcionario. Manera en que inicia la carta: saludo. Tema que aborda: forma de argumentación, forma de cerrar la carta, despedida. Una vez que elaboraron su cuadro, vamos a revisar otros ejemplos de cartas formales para identificar semejanzas y diferencias. Pongan atención. Comité vecinal, condominio Las Huertas. Presente. Apreciados vecinos del comité. Por este medio quiero hacer extensiva mi felicitación a la señora Graciela Torres Hernández, propietaria de la casa número 14 de este condominio. Durante los últimos meses, la citada vecina ha participado activamente en beneficio de la imagen de la comunidad, colocando un buen número de plantas y rescatando el césped de fuera de su casa. Cabe mencionar que todos estos arreglos no solo han corrido por su cuenta, sino que han sido realizados sin afectar otras propiedades. Por otra parte, me gustaría convocar al resto de los vecinos a realizar aportaciones semejantes, en la medida de las posibilidades de cada uno. Creo que es un compromiso que podemos adquirir y que a la larga representará beneficios para todos, pues viviremos en un lugar con mayores áreas verdes y mejor imagen. Por lo anterior, pido su intervención para organizar una junta en la que podamos conversar sobre la propuesta y determinar qué acciones podrían mejorar nuestra privada, en el entendido de que se buscará no afectar la economía de los propietarios. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Cordialmente, Ana María Sánchez Ayala. Casa 13, condominio Las Huertas. Muy bien. Seguramente se están percatando de que en esta carta guarda ciertas diferencias con las que ya habíamos revisado. Vayan haciendo sus anotaciones. Sigamos. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Departamento de Publicaciones, Dr. Manuel Guerra Zamarro, Director General, Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, Secretaría de Educación Pública, Gobierno Federal. Presente. Declaración de originalidad del texto escrito. Por medio de esta comunicación se certifica que él, abajo firmante, soy autor, autora, original del trabajo que se titula y se presenta para su posible edición y publicación por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, hago constar que el contenido presentado es producto de mi contribución intelectual y que en la forma y contenido en que aquí se presenta no está siendo postulado de manera paralela a ningún otro espacio editorial para su posible publicación. Como autor, autora del trabajo que se postula, estoy consciente de que el Departamento de Publicaciones y el Consejo Editorial de esta facultad, como parte de sus lineamientos, requiere la obligatoria aprobación de arbitraje académico conocido como peer review, en modalidad doble ciego, para la posible incorporación de un texto en su proceso editorial y que el resultado de dicho dictamen es inapelable. Todos los datos y las referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se destacan como tal, y en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales. Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derechos de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de toda responsabilidad a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Para constancia de lo expuesto, se firma esta declaración a los días del mes del año en Ciudad Universitaria
nombre, firma. ¿Qué tal? ¿Tomaron nota para su cuadro comparativo? Recuerden que estas nos ayudarán a establecer diferencias y semejanzas. Le comparto mis respuestas, maestra. Por supuesto, y ustedes en casa verifiquen sus anotaciones. Remitente. ¿Quién escribe la carta? En la carta 1, correspondiente a la carta del condominio Las Huertas, es Ana María Sánchez Ayala. Y en la carta 2, correspondiente a la declaración de originalidad, es de acuerdo con quien lo solicite, pues es un formato de carta para llenar. Exacto. En muchas ocasiones encontramos este tipo de cartas, formatos para su llenado. Hay una diferencia de estas cartas. Sigamos. A quien se dirige, persona, institución, autoridad, funcionario. En carta 1, comité vecinal y a los condominios de Las Huertas. En carta 2, al doctor Manuel Guerra Zamarro, director general, Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, Secretaría de Educación Pública, Gobierno Federal. Efectivamente, por un lado, vemos que se encuentran dirigidos a un grupo de personas y por otro, a un funcionario. Adelante, Enrique. Manera en que inicia la carta. Saludo. Por un lado, apreciados vecinos del comité, y en la carta 2, por medio de esta comunicación, se certifica que... El saludo es importante, en la cual todas las cartas tienen semejanzas, pero al momento de redactar son diferentes. Sigamos con tema que aborda. Carta 1. Felicitación a la señora Graciela Torres Hernández por participar activamente en beneficio de la imagen de la comunidad, colocando un buen número de plantas. Carta 2. Declaración de que el trabajo del que se habla es original. Esto depende lo que deseamos comunicar. Formas de argumentación. Un extracto de argumento en la carta 1 es: cabe mencionar que todos estos arreglos no solo han corrido por su cuenta, sino que han sido realizados sin afectar otras propiedades. Carta 2. El argumento es: como autora del trabajo que se postula, estoy consciente que el Departamento de Publicaciones... Los argumentos nos van a dar la posibilidad de convencer al destinatario de resolver nuestras peticiones, solicitudes o quejas, y por ello son muy relevantes. Forma de cerrar la carta. Carta 1. Por lo anterior, pido su intervención para organizar una junta. Carta 2. Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de derechos de autor y, por lo tanto... La forma de cerrar la carta podemos elegirla según nuestra redacción. Y por último, despedida. Carta 1. Sin más por el momento, me despido de ustedes cordialmente. Carta 2. Para constancia de lo expuesto. ¡Excelente! Fíjate que las despedidas son formales y hay varias maneras de redactarlas. Antes de terminar con la sesión, quiero hacerles unas recomendaciones generales para la creación de cartas formales. Utilizar el lenguaje apropiado. Usar adecuadamente los signos de puntuación, comas, punto y coma, puntos. Cuidar la ortografía. Usar correctamente las mayúsculas y minúsculas. Antes de despedirnos, les recomendamos consultar en su libro de texto El aprendizaje esperado. Escribe cartas formales, en especial la sección dedicada a identificar semejanzas y diferencias en cartas formales y realizar las actividades que se propongan. Listo, terminamos. Antes de retirarme, les pido que disfruten el seguir aprendiendo y agradezco su dedicación y esfuerzo. Les agradezco su atención y les invito a que continúen aprendiendo. Y por supuesto, que sigamos adelante en este ciclo escolar. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Pues maestra, vamos a redactar una carta, Vamos. ¿no? Usted por allá, yo por acá. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.